we have to destroy the Red King. We'll do it together. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video sobre Juego de Tronos, en donde el día de hoy vamos a analizar si es que Daenerys podría ser una estupenda gobernante. Esta ocasión es muy especial porque por primera vez me acompaña un gran amigo y también un erudito en la temática de Juego de Tronos, a quien admiro, y es mi estimado Jordi Maquiavelo. Jordi, hasta España, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas a todos y por favor, los halagos, no te deshagas tanto en halagos. Así es, pues mira, vamos a hablar acerca de la madre de dragones. ¿Qué te parece si comenzamos con sus orígenes? ¿Cómo fue que ella evolucionó desde una persona un poco dócil o sumisa hasta tomar las riendas de su destino? Vale, perfecto, me parece fantástico. Para comprender a Daenerys tenemos que tener en cuenta que ella nació en Rocadragón en una tormenta. Ella es hija de Rhaella Targaryen y también de Aerys II el Rey Loco, mismos padres a los que jamás conoció, y de hecho vivió su vida como refugiada en Essos al lado de su hermano Viserys. De hecho a este último se le decía el Rey Mendigo porque después de la muerte de Sir Willem Darry, quien fue su protector, ellos se las pasaron de puerta en puerta buscando a ver quién podía apoyar su causa. Realmente batallaron muchísimo, tuvieron demasiadas carencias de pequeños, y si eso le añadimos el hecho de que Viserys era una persona iracunda, tenía en su carácter cierto nivel de intransigencia hacia Daenerys, que era abusada por su hermano con su baja autoestima, pues podemos de ahí denotar el por qué ella tenía un carácter un poquito blandengue, ¿no? Sí, la verdad es que me sorprende cómo en las series no se ha indagado más en ciertos traumas que pudiera haber tenido Daenerys conviviendo con su hermano, ¿no? Porque en la primera temporada se pasa muy pronto esa transición, ¿no? De la Daenerys sumisa, de la Daenerys débil, a un carácter fuertísimo en apenas 4 episodios. Ya cuando estaba con Drogo ya se le veía con carácter y con mucha autoridad. Entonces ese cambio es en la serie bastante notable y no se indaga tampoco en esa parte débil y cómo... O sea que la transición es casi invisible. Exactamente, porque sí deberíamos de establecer, ¿no? ¿Cuándo fue o cuál fue la piedra angular de esa metamorfosis? Yo creo que fue por medio de un consejo que una de sus damas de compañía le dio a la hora de intimar ahí con Khal Drogo, ¿no? De tomar las riendas y verlo de otra forma, ¿no? Realmente hay una frase que dice: no es lo que te pasa lo que te afecta, sino cómo reaccionas ante eso. Y yo creo que Daenerys, después de la muerte de Viserys, terminó, digamos, que esa influencia negativa que su hermano ejercía sobre ella, con esos abusos que no eran sexuales, o por lo menos eso no se especifica en el libro, sino más bien físicos, ¿no? Pero bueno, esa transformación pasó de un viejo yo, que era plasmado por un pasado medio tortuoso, a un nuevo yo, un futuro ya donde ella se manifestaba con carácter, resiliencia, es decir, la habilidad para sobrellevar las dificultades que se le presentaban con esa determinación y fortaleza. Pero sí, o sea, anteriormente Viserys le decía: no quieres despertar al dragón, como si fuera una especie de amenaza, y le daba pellizcones. Entonces sí, exacto. Ella era tratada como un objeto. Y yo creo que ella, de no haberse muerto Khal Drogo, o de no haberse muerto Rhaego, su hijo, que nació deforme como un dragón, o de no haberse muerto su hermano Viserys, no hubiera entrado en esta transformación para tomar el trono de hierro. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que ese fue el punto de inflexión importantísimo, la muerte sobre todo de Viserys, para el carácter, para la personalidad de Daenerys, sobre todo en ese momento en el que dice la frase de no era un dragón, porque los dragones no se queman, y sobre todo que supone también la muerte de Drogo y la muerte de su hijo, porque esos momentos que podrían provocar tristeza en ella o podrían provocar decepción, los toma y los interioriza como una fortaleza. Es cuando da el discurso antes de inmolarse en la hoguera. El personaje de Daenerys es tan fuerte porque incluso en los momentos más bajos, en los momentos más complicados, en los que cualquier otra persona podría derrumbarse, ella los interioriza como fortalezas. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos fuertes del carácter y de la personalidad de Daenerys, sin lugar a dudas. Claro, y de hecho ya lo decía Nietzsche, ¿no? Lo que no nos mata nos hace más fuertes, tío. Exactamente. Daenerys es como una heroína poco convencional que tiene muchas caras, y aquí vamos a analizar precisamente todas esas facetas que no son las de una persona protagonista convencional, sino que tiene demasiadas tonos de grises, claroscuros ahí medio extraños. Sí, yo creo que es el personaje
con más claroscuros, porque si bien hay muchos villanos en Juego de Tronos y hay muchos héroes, entre comillas, porque se ha intentado indagar también mucho en eso, ¿no? De que los personajes son grises, algunos tienen sus luces y sus sombras. Yo creo que lo que hace diferente a Daenerys, por ejemplo, de Jon, es que Daenerys tiene sus claroscuros y Jon, en cambio, parece un personaje que es incorruptible. O sea, un personaje que es completamente blanco y que lleva su honor por delante. Y no quiero decir que eso le haga menos personaje, ¿no? Pero yo creo que el personaje de Daenerys es más interesante porque tiene esos arranques, ¿no? de carácter, ese autoritarismo que tiene muchas veces, que lo hacen para mí un personaje interesante e impredecible. En cambio, Jon a mí me parece de los personajes más sosos, al menos de los protagonistas más sosos, ¿no? que tiene Juego de Tronos. Sí. De hecho, Daenerys la podríamos definir como un auténtico ser humano en ese sentido, ¿no? Con virtudes y defectos como los tenemos todos. Una chica asustada que a través del tiempo logró superar diferentes miedos. El ejemplo más claro es el de cómo nació en medio de una tormenta. En medio de la adversidad ella se alzó. Y todo eso se ve traducido en el hecho de que sí le ha dolido las transiciones y sí le han dolido todas esas dificultades, porque se lo dicen ante Jon Snow en la 7ª temporada, ¿no? Sí, todo el discurso ese que le da a Jon de fui vendida, fui violada, fui utilizada, fui engañada. En esa conversación básicamente condensa todo lo que le ha ocurrido a lo largo de su historia en Juego de Tronos, y es un muy punto de partida para ver lo que se ha transformado Daenerys, ¿no? Porque a veces no lo tenemos en cuenta, y es que es un personaje, para mí es el personaje más poderoso ahora mismo en Juego de Tronos. Tiene, bueno, ahora 2 dragones, pero tiene un ejército numeroso, tiene a mucha gente que le sigue y ha logrado las conquistas y los logros más grandes, ¿no? de toda la serie. Entonces es un personaje que partió de la nada y ahora lo tiene casi todo y va por todo. Entonces es un personaje muy carismático y que gusta a mucha gente. Sobre todo yo creo que las traiciones han sido determinantes también en cómo se ha forjado su carácter, porque ha tenido una serie de influencias en su vida con estas personas que establecen en ella la facilidad de sumar o restar a su vida ciertas cosas, y yo creo que como te va en la vida a veces actúas ante los hechos por venir, y yo creo que Daenerys ha tomado eso y le ha gustado dar el primer golpe antes de ser lastimada, ¿no? Como que se ha vuelto un poco resentida. Y yo creo que eso también viene dado por todos los engaños que ha sufrido a lo largo de su trama, ¿no? Tanto por parte de lo que sufrió en las rebeliones de Meereen con las arpías, como el engaño que sufrió en Qarth, ¿no? También. Entonces yo creo que eso son pequeñas cosas que nos van poniendo en el camino y que alimentan también el personaje de Daenerys, y yo creo que están muy bien hiladas en la serie. Sí, porque se han querido aprovechar literalmente de su posición política, del hecho de que tiene dragones, del hecho de que en los libros, de hecho, cosas que no sabían muchas personas es que tiene 13 años. Imagínate, así comienza, con una niña súper ingenua, súper inocente en ese sentido, y a través de las interacciones que ha tenido, pues ha ido forjando este carácter, ¿no? Entonces siento que sí es un personaje complejo, pero quería preguntarte yo si han querido retratar a Daenerys como esa bandera del empoderamiento femenino. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que Daenerys es el personaje perfecto, empoderado femenino, porque no tiene actitudes masculinas. Claro. Es decir, porque cuando se intenta empoderar a un personaje femenino muchas veces, lo he visto en muchas obras, en videojuegos, en cine, incluso en literatura, a los personajes empoderados femeninos se les suele dar cierto aspecto masculino, ¿no? Como Brienne, por ejemplo. El caso de Daenerys es completamente diferente porque es un personaje con actitudes definidas a lo largo de la sociedad como femeninas, pero empoderadas. Entonces es un personaje con su parte sensible, con su parte autoritaria, con su parte libertadora y con su parte conquistadora, ¿no? Es un personaje empoderado muy bien construido. Claro. Vamos a entrar ahora en materia, Jordi, a analizar cuáles han sido los éxitos y fracasos, tanto de carácter como de decisiones políticas que Daenerys ha atravesado en la saga de Canción de Hielo y Fuego, y también en la serie, ¿no? Porque sí hay ciertas variaciones en cuestión de temperamento que podrían quizás darle una especie de ruta alternativa. Por ejemplo, podemos decir de Daenerys, es una persona de buen corazón, según las palabras de Jon Snow, ¿no? Ese buen corazón, no sé si se estaba fijando en otro par de cosas o realmente estaba viendo su temple, pero quién sabe. Fíjate,
Ella, desde que vio las violaciones que varios de los Khals hicieron en un pueblo o en una villa, ella defendió a muchas de las mujeres y sabe cuáles son las injusticias y entonces las tomó bajo su protección. En ese sentido, creo que ella no quiere que otras personas pasen por lo que ellas pasó, ¿no? Por esos abusos de poder. Y ella liberó a los esclavos de Meereen, de Yunkai, de Astapor. Se puede negociar con ella porque no es una persona tan intransigente. Sí lo puede llegar a ser porque es orgullosa, pero también es idealista. Entonces te da opciones y sabe cómo son las personas porque sabe leerlas. Y todo esto se ve, digamos que auxiliado por los consejos de las personas que la rodean, que son personas también sabias en ese sentido. Yo creo que Daenerys está siguiendo una senda que no me parece la ideal para su personaje, porque su personaje está construido sobre el modelo que postulaba Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, que es una obra, es una obra muy conocida. De esa obra se sacó la frase del fin justifica los medios, y está siguiendo el modelo perfecto del Príncipe, pero el rumbo que está siguiendo la serie, con esta unión que ha tenido con Jon, con la guerra que se avecina contra los caminantes, no sé muy bien cómo va a acabar y qué va a pasar, porque si siguiera los pasos que estaba dando hasta ahora, Daenerys tendría que acabar gobernando sola, no con otra persona, no con Jon, porque en ese caso se caería lo que están construyendo desde un principio, ¿no? Claro, se caería sobre todo esa autoridad que están siempre asociando al personaje de Daenerys, ¿no? Lo están haciendo crecer sobre esa autoridad. Lo importante de la batalla entre los poderes es que tenemos que tener una cosa, y es que una cosa es tomar el trono de hierro y otra consolidar el poder. Entonces, Daenerys, ¿qué hará cuando tome el trono de hierro? Yo creo que esa es la cuestión más importante que tenemos que hacernos en estos momentos, porque seguramente cuando acabe Juego de Tronos no habrá mucho más, es decir, habrá ese final de todos en el trono de hierro, pero ¿qué pasará después? Puede haber una rebelión, habrá una democracia, seguirá el mismo modelo, se romperá la rueda, como dijo Daenerys. Sí, y tenemos que enfocarnos también en lo malo en ese sentido. Por ejemplo, cuando ella toma algunas decisiones políticas, yo creo que va en contra de los códigos, tradiciones, costumbres o normas que se han estado practicando en un determinado punto geográfico o en una determinada sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando llega a querer poner su santa voluntad en estas ciudades, no solamente no da continuidad a su gobierno diciendo, pues mira, voy a barrer con lo que no sirve, voy a imponer lo que sí sirve, pero no voy a estar vigilando qué es lo que termina con eso. Tenemos, por ejemplo, que le salió el tiro por la culata. Ayer lo estábamos comentando de forma privada, tú y yo, el hecho de que cuando llega a Meereen, sabemos que se topa con una serie de niños que han sido crucificados en el camino, si lo recuerdas. Sí, creo que eran unos cuantos kilómetros, ¿no? De niños crucificados. Era terrible. Claro, entonces en reprimenda lo que hizo Daenerys fue tomar a esos esclavistas y crucificarlos también como una especie de castigo. Sin embargo, entre ellos se encontraba una persona que era un buen esclavista, es decir, que trataba muy bien a las personas que él tenía bajo su mando y que se encontraba también con una posición completamente en contra de sacrificar a los niños para darle un mensaje a Daenerys de terror o de miedo y que ya no se animara a llegar a imponer sus reglas a esa ciudad. Entonces sí tiene sus desventajas el hecho de que Daenerys no piense, que agarre parejo y diga las cosas son blancas o son negras, ¿no? Es que en política es muy difícil distinguir el gris de lo blanco o negro. Tiene que ser completamente nítida. Entonces yo creo que respecto a la actitud de Daenerys, al menos en ese castigo hacia los esclavistas, obviamente estuvo mal. Quizá algunos estaban en contra de crucificar niños, algunos quizá eran buenos, algunos quizás eran muy crueles. Respecto a la actitud de Daenerys, es el modelo perfecto que Maquiavelo ofrecía. Él postulaba que un gobernante tiene que ser tan amado como temido. Y eso es lo que me gusta de Daenerys, porque es amada por muchos que la siguen, por liberar esclavos, por ser una reina compasiva, pero también es muy temida. O sea, tiene 3 dragones y si no te unes a ella mueres achicharrado, o si eres un esclavista te va a crucificar, ¿no? Claro. Entonces, esto me gusta mucho porque también la muerte de los Tarly me parece justificada, porque
Según decía Maquiavelo, lo perfecto es ser amado y temido a partes iguales, pero preferiblemente se debe ser temido. Porque con el tiempo la prole en tiempos de rebelión se olvidará del amor, pero el temor siempre les perseguirá. Entonces, la decisión de quemarlos vivos por parte de Daenerys delante de los supervivientes es cruel. También, como decía Maquiavelo, un príncipe no debe entender de moral, solo del bien comunitario y el poder de su reinado. Y Daenerys cumple con estas condiciones a la perfección y toma las decisiones, ya sea blanco o negro, porque es que tomar decisiones, no se pueden tomar decisiones grises, es imposible. Sí, es una delgada línea, sin duda algunas, con la cual es muy difícil jugar y también complicado de equilibrar, porque también, hablando y regresando a lo de los esclavos, Daenerys dejó a muchas personas sin un sustento. Muchos de los esclavos eran los encargados de educar a los hijos de sus esclavistas, eran personas que vivían bien, que tenían pues un lugar donde dormir y demás. Muchos de ellos se quedaron sin eso, literalmente ahí en las calles. ¿Qué otras cosas podemos acotar del personaje de Daenerys en cuestión de lo negativo? Desde un punto de vista personal, para mí es que es temperamental, es muy radical a veces, pero también es muy clemente. Entonces, en ese sentido, retrata perfectamente ese paralelismo que se establece con su ancestro Aegon Targaryen. Y yo creo que de esa forma también lo han querido ver los productores del show, ¿no? Porque tiene 3 dragones, como también él lo hizo, viene a conquistar Poniente, pero viene también con un séquito de seguidores que son muy contrarios a los valores, a las tradiciones y a las costumbres de Poniente, con una horda Dothraki de jinetes y también con los Inmaculados. Entonces, ¿cómo vas a poder lidiar con los conflictos que haya entre los habitantes de Poniente y los foráneos? Si llega a haber violaciones, si llega a haber saqueos, si llega a haber muerte y destrucción, porque tú no puedes implantarle un chip a alguien simplemente porque es seguidor tuyo y cambiarle sus valores. O sea, y eso es muy complicado. ¿Cómo va a balancear eso Daenerys y cuáles son las consecuencias de los actos que ella está tomando? Lo vimos de igual forma con lo de el dragón que quemó a una niña. Llega el padre y le reclama y le dice, mira, esta fue la consecuencia de que hayas dejado libres a tus hijos. Y Daenerys es cuando toma la decisión de meter en un calabozo a Viserion. A Viserion. A Viserion R. Ajá, exactamente. No, a ver, respecto a lo de las culturas extranjeras y a lo del ejército extranjero con el que va a invadir Westeros, cabe recalcar también que Daenerys tampoco sigue, y es por lo que decía antes, que a veces el personaje se va de madre y parece que ese modelo que han intentado crear de ella, del príncipe, ¿no? Un personaje maquiavélico, se les va un poco, ¿no? Porque esto rompe con la filosofía y la política maquiavelista, o sea, porque su ejército está formado enteramente por extranjeros, o sea, por Dothrakis, salvajes e inmaculados. Y eso era algo que el propio Maquiavelo desaconsejaba, o sea, la conquista o toma de principados, que él los llamaba así, con extranjeros, porque entonces no parecería una conquista, parecería una invasión, y al gobernador conquistador, en este caso Daenerys, se le pondría en tela de juicio, con lo cual tampoco lo está haciendo tan bien desde ese punto de vista. Y aparte, exactamente, o sea, ¿dónde van a vivir? O sea, ¿en qué terreno? ¿En cuál de los reinos se van a posicionar y van a establecer su pueblo, su sociedad, lo que sea? Entonces entiendo un poco también el punto de vista de los Tarly, el por qué se hayan opuesto a los Tyrell, el por qué les hayan dado la espalda y el por qué se hayan puesto también del lado de Cersei, porque ellos no quieren ser las víctimas de todo lo que vaya a poder acontecer producto de esta invasión. Entonces sus aldeas pueden ser saqueadas, sus mujeres violadas, sus hijos asesinados. Podría ser el fin de un legado y de la vida tal y como la conocen. Entonces, claro que yo también me pondría del lado de defender mi país, de defender mi territorio. Y creo que, pues sí, fue un poco injusto lo que Daenerys hizo al acabar con los Tarly. Pero también hay que ver el lado en el que les establece que si se arrodillan ante ella, las cosas iban a estar bien, iba a haber clemencia. Pero fue por orgullo de los Tarly, específicamente de Randall, el que se haya negado tal cual a rendirle pleitesía, ¿no? Y que su hijo ya fue un acto, se me hace muy tonto de parte de él, porque era el que iba a continuar el legado. Pero bueno, ahora lo bueno es que es Sam. Pero sí, en ese sentido yo creo que Daenerys aprende de sus tropiezos, sí crea cierto nivel de justicia, ayuda a los desvalidos, ayuda a los sectores vulnerables y establece protección para ellos, no titubea y existe seguridad y confianza, pero también a veces desoye las opciones cuando pueden ser moralmente ambiguas, sobre todo cuando Tyrion le aconseja, oye, ¿crees que sea lo mejor?
ella literalmente dice, pues sí, y así, y esa es la decisión y esa es mi última palabra, y tal cual. Entonces eso también está de armas tomar. No, y yo creo que la actitud de Daenerys con sus consejeros está completamente justificada. Y aquí vuelvo a recurrir a Maquiavelo, que es muy resultón en esta conversación, pero es que es un modelo, o sea, tal cual. Decía que existían dos formas de gobernar según ciertas circunstancias políticas. O ostentando el poder absoluto o administrándolo conjuntamente con un grupo de varones de nobleza propia. Es decir, a mí me recuerdan este grupo de varones de nobleza propia a los consejeros que tiene la propia Daenerys. Y en última instancia, Maquiavelo aconseja optar preferiblemente por la primera de las opciones, es decir, ostentar el poder absoluto. Ya que con la segunda, en este caso Daenerys, ostentaría una menor autoridad y debería sofocar rebeliones internas. Entonces, yo creo que es una de las razones por la que muchas veces Daenerys es autoritaria y tiene ciertas actitudes con sus consejeros, porque ella actúa a veces así porque dice, oye, que yo soy la líder, o sea, yo soy la que decide en última instancia estas cosas. Claro. Y yo creo y entiendo que Daenerys se enfadase con Tyrion cuando le estaba poniendo en tela de juicio delante de todos esos supervivientes de la batalla, porque ella decía, o os arrodilláis o morís, y Tyrion estaba dándole la tabarra todo el rato diciéndole, pero Daenerys, y entiendo la actitud de Daenerys diciendo no, o sea, la entiendo completamente. Yo creo que un líder a veces debe ser autoritario, y en ese caso, esa decisión de Daenerys, chapó. O sea, el error, como tú comentas, es de los Tarly por no querer arrodillarse y por un orgullo completamente estúpido, porque ellos sirvieron a los Targaryen durante la rebelión de Robert. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Es que no tiene sentido. Exacto. En este punto podemos llegar a establecer si Daenerys es una persona que sería apta para una posición de poder gobernando a los 7 reinos, sí o no. Es mejor que Cersei, porque Cersei es una persona completamente iracunda, toma muy malas decisiones y yo creo que desde un principio hemos visto cómo sus planes fracasan. Daenerys también ha tenido sus fracasos, pero han sido a costa de un aprendizaje que hay detrás, ¿no? Si bien ella se toma la batuta al decir, vamos a barrer con los hijos de la arpía, en ese caso desconocía cuáles eran las consecuencias que traerían esa imposición, que era los asesinatos que posteriormente se vinieron dando contra los Inmaculados, contra los mismos ciudadanos. Ella creo que ha aprendido a tomar esas cosas malas y las ha convertido en algo que ya jamás va a volver a cometer esos errores nuevamente. Entonces siento que Daenerys puede ser una persona que, a pesar de su prepotencia, a pesar de su furia, de su intransigencia y de ciertos toques, así lo decimos como una especie de atisbos hacia su padre, el Rey Loco, porque muchos la han comparado con él, creo que es una persona que puede llegar a ser flexible, que equilibra la razón con el corazón y ha evolucionado su carácter por esas vivencias. No, y yo creo que aquí también entramos en la ambición de Daenerys. O sea, yo no creo que a un gobernador, en la era medieval sobre todo, se le pueda juzgar por sus actos para llegar al poder, porque de la ambición al acto hay muchos pasos y habitualmente se deben llevar a cabo actos ingratos para llegar al poder. Y para mí, Daenerys es la líder más completa de Juego de Tronos y de los que ostentan el poder, la que tiene más posibilidades sin lugar a dudas. O sea, es una líder confiada, con carácter, que sabe escuchar, con capacidad más que suficiente, y sin duda lo más importante, que yo creo que en política es ser un líder con credibilidad, que es algo que le hace falta a muchos. Sabe que puede conseguir su objetivo, sabe cómo puede hacerlo, y si va a hacer algo, lo hará. No va a engañar a nadie. Lo hará y lo tomará. Y eso es algo que no tiene ningún otro líder o posible gobernante en Juego de Tronos. Ni siquiera Sansa, que se está hablando mucho de ella. Claro. O sea, una credibilidad total en su poder y en sus palabras. Y yo creo que si tomara el control de Poniente, tras la guerra contra los caminantes y eliminados todos sus enemigos, podría instaurar un gobierno completamente próspero. Sobre todo si se instaura una democracia, que sería algo complicado, ¿no?, de asumir para los habitantes de Westeros, ¿no?, porque sería algo nuevo y sobre todo con regiones de excepción, ¿no?, como son Dorne, que son zonas lejanas a la capital, o el norte, que se dice que es ingobernable. Sería complicado, pero yo creo que Daenerys, con esa credibilidad que ella tiene, con todos esos matices que tiene como líder, puede gobernar
unos 7 reinos de forma absolutamente inmaculada. Me acuerdo de un meme que vi en internet en donde implicaba, estaba una persona en una posición muy arriba con un látigo y le estaba diciendo a las personas, anden, avancen, y esta persona era el jefe. Y estaba el líder, que el líder ponía el ejemplo, se ponía al frente de la fila de los que estaban cargando ese elemento pesado y en base a eso los demás seguían su ejemplo. Mucho se ha criticado de que Daenerys solamente da órdenes, diciendo qué es lo que quiere, cuáles son sus voluntades para llevar a cabo un buen gobierno. Y si no tuviera sus dragones, pues quizás a lo mejor ese poder no se vería tan palpable, o esa influencia. ¿Tú crees que provenga de esta especie de planteamiento? Yo creo que Daenerys sin los dragones podría abrirse paso de la misma manera que lo ha hecho en la serie, obviamente con más complicaciones, porque se habla mucho de que Daenerys es fuerte gracias a sus dragones y que los dragones le han dado todo, y no, es decir, sus dragones los ha utilizado como un medio para lograr un fin. O sea, al fin y al cabo los dragones no son ella, los dragones son un medio. Entonces, un buen líder sabe qué medios utilizar para lograr un fin, y si no son los dragones, pues son X. O sea, yo creo que Daenerys habría sido una gran líder sin dragones, con dragones o con un dragón y medio. O sea, Daenerys es una líder nata. Lo que me preocupa a mí es que esos medios para un fin pueden ser transitorios y de esos problemas ella ya no se ocupe después o se deslinde, como fue el caso de dejar el gobierno de Meereen en mandos de Daario Naharis, que es un mercenario y que sabe que eventualmente el caos podría llegar a reinar nuevamente de forma eventual. Entonces creo que al no darle continuidad y al tener esos tropiezos, no hemos manifestado, o por lo menos no hemos sido testigos de un verdadero caso de éxito en toda la extensión de la palabra. Pero ha sido buena para los Dothrakis Daenerys, ha sido buena para los Inmaculados. Digo, los Inmaculados siguen siguiendo órdenes a ciegas, pero son libres, entre comillas. Claro. Y de cierta forma muchos de los ciudadanos a los cuales ha liberado Daenerys han sufrido las consecuencias porque ella no ha sabido llevar a cabo esa liberación radical. Y para eso se necesita tiempo, se necesitan años para lograr una transición completa de forma positiva, para cambiar costumbres, para que esas personas a las cuales ayudó no sufran las consecuencias de sus actos. Entonces yo creo que ahí tendría que también aprender mucho ella y asociar lo que le ha pasado para que no le vuelva a suceder. No, es que respecto a los casos de éxito que mencionas, los únicos casos de éxito que ha tenido Daenerys son como conquistadora y no como gobernante. Exactamente. Entonces sí que es complicado entender cómo podría ser una buena gobernante, pero yo creo que el problema viene provocado por cómo se ha escrito el personaje de Daenerys en las 2 últimas temporadas. O sea, hasta la 5ª temporada Daenerys me parecía un personaje óptimo, un personaje muy bien construido, coherente con sus acciones. Y en cambio, en las 2 últimas temporadas, que ha sido también en fases generales, ¿no?, que el guión ha flojeado muchas veces, que el personaje de Daenerys ha hecho muchas incoherencias, o simplemente se dan por hecho muchas cosas. Las elipsis temporales son enormes, no sabes cuánto tiempo ha pasado desde que Daenerys ha tomado el Khalasar hasta que encuentra a Drogon y les da ese discurso y todos dicen, joder, pues contigo hasta el fin del mundo. Todas esas cosas no, como que se dan por hechas y se pasan, y por eso yo creo que ha perjudicado un poco al personaje de Daenerys el guión de estas 2 últimas temporadas. Aún así sigue siendo un personaje muy fuerte, el personaje número 1 para gobernar, el candidato número 1, pero sí que es verdad que lo que mencionas tú de casos de éxito de gobierno, ni uno. Y eso da mucho que pensar, ¿no? Pero también hay que considerar que estamos hablando de que esas medidas de precaución o esas decisiones que ella ha tomado han sido en base a una cultura completamente diferente, que es la de Essos. ¿Cómo puedes pretender llegar y cambiar lo que por años ha sido la ley del monte? Ahora llega a Poniente, donde sí, efectivamente, todos los ideales, toda la forma de vida se traduce o se puede llegar a plasmar en la misma forma en la que ella está actuando. Todo lo que podría ser a lo mejor ya una vez que ella ascienda al poder, la gestión de recursos alimenticios, la economía, el cómo llegue a establecer tratados con las diferentes casas o señores poderosos, cómo establecer las reglas de comercio. Yo creo que podría aprender mucho de sus ancestros, y yo creo que bajo esas reglas del juego ella sí podría
llegara a tener un verdadero caso de éxito de forma eventual. De la forma contraria, yo creo que establecería que Jon Snow no, porque ha tomado decisiones muy impulsivas, que son malas. De hecho, como rey en el norte, regresa a tomar esa posición después de la batalla de los bastardos, y lo primero que decide hacer durante su gestión es ir a rogar el apoyo de Daenerys Targaryen, que por un lado se entiende, pero no se preocupa de la gestión de recursos, y por el contrario Sansa sí. No, y es que además es que el personaje de Jon es lamentable, porque es que, de hecho, le dice a Sansa que va a gobernar ella delante de toda la sala de consejeros antes de irse. Como que Jon no planea las cosas, y Jon no sería un buen gobernante para los 7 reinos porque es demasiado honorable. Y un líder no tiene que ser honorable. Un líder tiene que ser coherente, tiene que ser justo y autoritario. Al menos en la era medieval, porque es que si no te comen. Jon es un personaje que está hecho para ser un guerrero para siempre. Sí es una persona de buen corazón, sí creo que es una persona justa, no tiene vicios como en su momento lo tuvo Robert. A lo mejor adicto a la violencia sí, pero no de forma consciente, pero quiere lo mejor para su pueblo, trata de hacer lo posible para salvarlos e incluso sacrificar su propia vida. En ese sentido podríamos tener, digamos que algunas ventajas con respecto a Daenerys, pero sin duda algunas Daenerys yo creo que es mucho más apta, y yo creo que lo sería más aún sin el hecho de tener a sus dragones consigo, porque eso representa un peligro y un arma nuclear que le puede traer muchísimos problemas a posteriori, y que están muy latentes. O sea, tenemos ahí a reyes que fueron temidos pero no queridos en lo absoluto, y que fueron muy malos en sus gestiones de políticas. Y respecto a lo que me decías antes de las políticas que quería instaurar Daenerys en Essos, también recurro a Maquiavelo, porque él postulaba que cuando se procede a una conquista de un reino extranjero se pueden tomar 3 opciones: destruir las leyes establecidas en ese reino, radicarse en ellas o mantenerlas. Y Maquiavelo postulaba que lo preferible es destruirlas, porque si se radica en ellas o se mantienen, con el tiempo el pueblo puede rebelarse fácilmente, con lo cual, aunque duela y sea complicada de tomar esta decisión, deberá llevarse a cabo, porque una conquista no es solo llegar con dragones, destruirlo todo y mantener la política tal y como está y ya está. Tiene que haber un después, y Daenerys sabe que su única opción es esa. Yo creo que la destrucción de las leyes establecidas y de instaurar nuevas es aire fresco. Al fin y al cabo, radicarse en ellas o mantenerlas es lo mismo que antes, pero con un invasor. Entonces das más pie a que la población pueda rebelarse. Entonces yo creo que esas fueron buenas decisiones que tomó Daenerys tras las conquistas. Sí, definitivamente debe de haber una evolución en cuestión de la forma en la que se lleva a cabo el gobierno. No sé si la monarquía al final vaya a imperar, entonces ya veremos cómo surge esta especie de evolución. Yo creo que Daenerys debería ver un poquito al pasado. Por ejemplo, tenemos el caso de Jaehaerys I, el conciliador. Era una persona pacifista, era una persona diplomática que estableció muchas reformas y leyes, que con su inteligencia y su sabiduría logró una gestión larga que se prolongaría hasta 60 años, imagínate. Entonces, yo creo que podría tomar esos consejos de la historia, pero lo podemos retratar más que nada con que Daenerys ejemplifica lo que es una versión más renovada de su ancestro Aegon el Conquistador, que también tuvo una gestión larga, pero tuvo muchísimos conflictos y tuvo muchísimas guerras y levantamientos, y va a haber conflictos y levantamientos si Daenerys se queda en el trono de hierro. Y de mí te acuerdas. ¿Por qué? Porque trajo a todos los salvajes, porque trajo a los inmaculados, porque trae dragones, y esto genera problemas y conflictos. ¿Cuántas casas no se han destruido producto del choque entre Cersei y ella? Son demasiadas. Entonces dime tú si no va a haber más sangre que corra al final del tiempo. Entonces creo que Daenerys podría llevar a cabo ese balance, pero tiene que tener muchísimo cuidado, y yo creo que va a haber muchos conflictos si ella se queda a posteriori. No sé tú. No, pero eso son gajes del poder. O sea, son cosas que van a venir sí o sí. Y también si tomara el trono Jon y también se lo tomara otro. Al final van a haber rebeliones porque la gente, no va a estar todo el mundo de acuerdo con quien esté en el trono nunca. O sea, nunca va a haber un 100%. El caso es sofocarlas y saber llevarlas. Y yo creo que Daenerys sería la líder idónea para sofocar esas posibles rebeliones. ¿Un puntaje que le puedas establecer a Daenerys como una potencial gobernante de Poniente? Porcentaje, pues mira, del 1 al 10 yo creo que Daenerys se queda... Es que soy exigente. Se queda con un 7.
y es porque es una líder potencialmente poderosa, pero tiene que sofocar muchos problemas. Es por lo que le resta tantos puntos. Pero ya te digo, o sea, los que están detrás no llegan ni al 5. O sea, yo creo que Daenerys es un personaje con una vitalidad, con una personalidad perfecta para gobernar, y yo creo que los otros personajes que aspiran al poder no podrían soportar el peso del poder. En cambio, Daenerys tiene experiencia y puede soportarlo perfectamente, y es su ambición. Atribuyendo esto que dices a una especie de predicción de la 8ª temporada, podemos llegar a asumir que Daenerys, según tus gustos o según lo que tú piensas que va a suceder, podría quedarse con el trono de hierro, o se va a quedar, según tú. Según el desarrollo que está teniendo la serie, porque nos están preparando para ello, de hecho, para el final Disney, del que ya todo el mundo está hablando, claro, a lo largo de estas 2 últimas temporadas, sobre todo, que se está marcando mucho, es que va a haber un final feliz, entre comillas, para lo que es Juego de Tronos. Y obviamente no va a gustar a muchos fans, o sea, yo ya lo tengo clarísimo, hay mucha gente que no le gustará ese final, pero yo creo que será ese final, ¿no? Con Jon y Daenerys en el trono y con Tyrion muerto. Es porque uno de esos 3 tiene que morir segurísimo, y yo creo que será Tyrion el que al final muera. Pero bueno, veremos cómo acaba. Yo creo que será el final Disney. A mí personalmente no me gusta. A mí, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, prefería que fuera un meñique en el trono o los caminantes blancos ganando, o en otro caso, ya que me gusta mucho Daenerys, que siempre que lo digo todo el mundo se me tira encima, ¿cómo que te gusta Daenerys? Pues a mí me gustaría que Daenerys reinase sola. Claro, lo que pasa es que, fíjate, aquí hay muchos sinsabores, no le puedes dar gusto a toda la audiencia porque es un tema bastante complicado. Si muere Tyrion, claro que va a ser un final completamente agridulce, pero por ejemplo, si Daenerys gana el Juego de Tronos, ahí estaría realzando o digamos que venerando esa construcción del personaje que han estado tratando de proyectar a lo largo de las últimas temporadas, la figura del empoderamiento femenino. Entonces, si muere Daenerys, de nada tendría sentido haber construido un personaje tan complejo. Exactamente. Definitivamente. Entonces, Daenerys, yo creo, así tal cual, va a sobrevivir. No va a morir, porque muchos dicen, va a morir en el parto. No va a morir en el parto. ¿Por qué? No puede ser, No puede ser, porque esto ya sería una tontería. Vienes de una madre que murió en el parto, que fue Rhaella Targaryen. Jon Snow viene de una madre que murió en el parto, que fue Lyanna Stark. Y ahora construyes un personaje tan poderoso como para que simple y sencillamente te la cargues en un parto sin ningún tipo de otra justificación y sin haber generado un verdadero cambio como lo has estado tratando de vislumbrar en los capítulos a lo largo de 7 años, no lo creo. Sería un final muy obvio. Pero también tengo en mente, ¿qué pasa con Jon Snow? Jon Snow fue resucitado por una razón, pero fue resucitado ¿para qué? Para acabar con la larga noche. Sí, lo tenemos bien claro. Él va a ser el que va a derrotar al Rey de la Noche, a todos los caminantes, y va a traer de nuevo la paz para acabar con esta era de oscuridad. Está súper clarísimo eso. Sin embargo, ¿va a morir después de que termine de cumplir ese propósito? Es lo que no sabemos. Pero, ¿por qué entonces te avisan claramente con la voz de Bran de que Jon Snow es el legítimo heredero de los 7 reinos? Porque nos están preparando para el final Disney. Porque nos están preparando para el final Disney. Y porque es la mezcla perfecta de hielo y fuego. Y a mí no me gusta porque se carga al personaje de Daenerys. A mí sí me gusta, me gustan los finales felices, pero te entiendo y estoy completamente de acuerdo contigo que le resta mérito y le resta logros a lo que Daenerys ha tratado de conseguir. O sea, ¿quién va a ser el verdadero rey? ¿Va a ser Jon? ¿Va a ser Daenerys? Jon no quiere el poder, obviamente, y siento que va a lo mejor renunciar al mismo. Es que Jon no puede ser rey. Jon no puede ser rey. Y le repetiré las veces que haga falta. O sea, no tiene aptitudes para gobernar, para ser rey. O sea, tiene aptitudes para ser guerrero, tiene aptitudes para ser guardia real, incluso comandante de la guardia real. Tiene aptitudes para eso, pero no para ser rey. Es que no las tiene. Para nada. O sea, no sabe gobernar. No tiene ni idea. Y se le ve ya al personaje desde la primera temporada, que es un personaje guerrero, pero no un rey. Pero sí ha tenido algunos éxitos. Tú lo has visto, sobre todo como comandante de la Guardia de la Noche. Se preocupa por todas las personas que han estado en el Castillo Negro. Quiere conseguir recursos. Sí. Con el Banco de Hierro está pidiendo un préstamo. Se trae a los salvajes porque tienen buen corazón. Pero igual que Daenerys, provoca conflictos colaterales que los cuales no está previendo en su mente.
pero creo que si Jon dejara de lado la furia, la batalla y se enfocara un poquito más, podría llegar a aprender algunas lecciones importantes. Claro, es que también pasa con la actual temporada, porque ahora con la nueva filtración esta que han hecho hace poco, se dice que va a haber muchos saltos temporales en la temporada. Igual Jon sí que aprende a hacer estas cosas, pero tal y como están las cosas ahora mismo, Claro. Jon no puede ser rey. Claro, sí, porque Daenerys ha sufrido una evolución, como tú lo dices, de una persona sumisa y completamente doblegada a alguien que es capaz de tomar las riendas de su destino en una transición de 4 capítulos. Y ahora lo mismo podemos ver con Jon Snow, con estos saltos temporales, con esta toma de decisiones, pero las cosas nos señalan un poquito también lo contrario, porque de todos los actores que se la pasaron grabando, Jon Snow es el que tiene más escenas de batalla. O sea, dime tú en qué punto cae ahí el aprender diplomacia y tratar de ver cómo van a terminar las cosas desde un punto de vista lógico y desde una fórmula cinematográfica convencional de cómo se va a dar un cierre. Satisfactorio o no, pero más satisfactorio. Siento yo que va a ser más satisfactorio que insatisfactorio. Y siento que por lo menos un 70-75% de la gente va a estar contenta como va a terminar Juego de Tronos. Porque de la otra forma sería muy lamentable incluso obviamente para HBO y para todos. ¿Algo que quieras agregar, Jordi? Nada, que muchísimas gracias por invitarme y se me ha pasado, vamos, volando. Sí, a mí también, no manches. Pues ahí está, damas y caballeros. No cabe más que decir que por favor suscríbanse al canal de Jordi, súper talentoso. Es una de las personas con las que he estado más cercano en los últimos meses. Y de igual forma sus análisis súper profundos. No sé si ya vieron el de Thanos, por ahí está, chéquenlo. Son muy, muy profundos y bastante bien fundamentados en cuestión de lo que Jordi sabe respecto no solamente a psicología, sino también a toda la filosofía que él ha estudiado. Así que, pues bueno, Jordi, ahí está, mi hermano. Con todo el cariño. Muchísimas gracias, Jack. Pues bueno, damas y caballeros, de esta forma hemos terminado. Por favor, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.